Habla mucho de ese tema por doquier y la verdad que estoy cansado y un poco de lo que se dice con respecto a esto, ¿tú no? En el episodio de hoy, desde aquí lo quiero hacer diferente, ponerle el mayor contenido de valor sobre este tema, con lo que creo que falta decir sobre este tema, y por ello pongo varios casos de éxitos reales de empresas conocidas de tecnología y economía real que supieron cómo aprovechar la información de los clientes para darle vuelta y crear algo distinto. Algo que hoy en día es recontra básico en todas las empresas. Y de todas maneras lo enfoco a nivel personal, que es lo que básicamente con las estrategias que voy a mencionar nos va a servir y de mucho. Y sin más, mi nombre es Renzo Izquierdo y este es el 24º episodio del podcast de Resilientec. Empezamos. Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, te damos a conocer las mejores técnicas, habilidades, tips y herramientas que podrás aprovechar y aplicarlas en tu camino emprendedor. Así que prepárate para escucharnos y lee los beneficios después. Y ahora, su anfitrión y creador de este podcast, Renzo Izquierdo. Hola y bienvenidos al 24º episodio del podcast de Resilientec, el podcast donde hablamos de estrategias, tácticas, consejos, recursos y tips que podrás utilizar y aplicar en tu camino como profesional, ya sea en tu trabajo, en tu propio proyecto o tu propio negocio, como emprendedor o futuro emprendedor, con el único objetivo de generar el mayor contenido de valor que puedo traer a medida que voy aprendiendo también. Es un win-win, créeme, y lo hago con mucho gusto. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, déjame recordarte que si te apuntas a mi lista, además de avisarte cada vez que subo un nuevo podcast para que puedas estar atento, comparto también alguna reflexión y diferentes cosas que voy aprendiendo del mundo de los negocios y de tecnología y del emprendimiento. Solo tienes que entrar a resilientec.com/suscríbete, pones tu nombre, tu mail y te llegará un correo con la información que te acabo de brindar. Lógicamente puedes escribir, puedes responder y me encantaría poder tener tu feedback del programa. Yendo al tema que toca, hoy hablamos de cómo conseguir mejores resultados. Competencia también está haciendo y hacerlas un poquito mejor. A veces solo con eso basta, pero a veces necesitamos hacer un cambio totalmente radical, darle la vuelta al problema y tratar de solucionarlo de una forma muy diferente. Por supuesto, ambas tienen su riesgo, mayor y menor. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, un cambio ligero que hace la competencia para poder ganar al otro, como cuando dos marcas del mismo rubro compiten, ¿no? Caso Pepsi con Coca-Cola, que realmente ofrecen prácticamente el mismo producto, que es una bebida gaseosa con distintas presentaciones, pequeñas modificaciones en su sabor. Recuerdo, por ejemplo, la Pepsi Limón, que salió, por ejemplo, también la Coca-Cola Cero, con el fin de encontrar las formas de posicionarse mejor en unos mercados que otros. Por ejemplo, aquí en Perú, en los sectores más grandes de la población se vende más Pepsi, que es relativamente un poco menor precio que una Coca-Cola. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, para poder llegar a los usuarios. Por ejemplo, en el caso de contratar a algún actor o alguna actriz de moda para los famosos comerciales que nos tenía acostumbrado ambas marcas, que se han visto tratando de llamar la atención de los usuarios que optan por una marca u otra. Por otro lado, un cambio radical sería, por ejemplo, ya más a nivel tecnológico, y que es lo que hizo Apple con el iPhone. Una revolución total de su época, en el 2007, cuando en esos instantes veíamos los posicionados y primeros celulares inteligentes, como el BlackBerry y sus teléfonos con teclado. De todas maneras lo recuerdas. Que en su momento fue un boom. Y, por ejemplo, el BBM, que era como que el chat para solo usuarios de BlackBerry. Entonces aparece el iPhone con un nuevo sistema operativo, lo que revoluciona el mercado de smartphones y celulares inteligentes al realizar llamadas y mensajes desde la misma pantalla, con tan solo la yema de tus dedos, que hoy por hoy ya es muy común, pero que en su momento cambió totalmente la industria. De hecho, se posicionó como una única marca con esta tecnología en sus inicios. Y hoy por hoy ya el 100% de las marcas en el mercado actual cuentan con uno.
Este cambio radical significó uno de los motivos de la debacle de grandes compañías como BlackBerry. Entonces, ¿qué se aprende de todo esto? Hoy por hoy, a veces pensamos que ya todo está creado. Ya es relativamente cierto, pero siempre hay cosas por mejorar. Empezar por nosotros mismos, de todas maneras que es un buen punto de partida. Ahora, hacer las cosas diferentes no te asegura tener resultados mejores, porque podemos hacer las cosas diferentes y fallar y darnos cuenta de que realmente no nos funciona bien. Pero no pasa nada, por el contrario, hacerlas de manera distinta nos lleva por el camino a conseguir resultados que son extraordinarios, es decir, más allá de lo normal. Es por ello que lo que tenemos que tener en claro es que si haces lo mismo que todo el mundo, vas a tener el mismo resultado que todo el mundo. Te pongo dos ejemplos de un compañero mío y yo. Si los dos estudiamos básicamente lo mismo, las mismas horas de un examen y ninguno es un genio, es probable que saquemos la misma nota. Pero si en lugar de que uno de los dos, en vez de dedicarle 10 horas de estudio, le dedica 25, es probable que saque más nota. Por supuesto porque ha hecho algo extraordinario. Ha estudiado el doble que yo. Sin ser más listo, simplemente por tener más horas de estudio va a sacar más nota que yo, casi seguro. Y para hacer todo esto no hace falta ser un genio. Siempre estamos rodeados de historias como las de Mark Zuckerberg, Steve Jobs, de grandes genios que han creado grandes cosas, que lo han hecho diferente, han creado cosas diferentes. Por ejemplo, como cuando salió la Mac de Apple a hacerle el frente a la PC de Microsoft. Pero no hace falta ser ese tipo de genio. La vida es mucho más normal, con un montón de problemas morales que necesitan resolverse también. Lo único que necesitamos es plantearnos las cosas de una forma diferente. Es muy habitual que en nuestra cabeza tengamos mapas mentales que nos indiquen cómo actuar frente a distintas situaciones. Pero entonces, ¿todos tenemos que dar los mismos resultados frente a los mismos problemas? ¿Cómo podemos evitar esto, que es lo importante? Para empezar, tenemos que erradicar y evitar cualquier pensamiento que tengamos limitante en la cabeza. Por ejemplo, cuando se dice, si siempre lo hemos hecho así, y esto de verdad que no me gusta, lo detesto bastante cada vez que lo escucho. La mayoría de personas que dice esto, le tengo que demostrar que no tienen que ser así, que se puede hacer las cosas de otra forma. Puede ser peor o mejor al principio, pero puede mejorar, y esto se puede hacer de todas maneras de una forma distinta. Como la industria que generó el cambio en el mercado del entretenimiento, Netflix, el cual todos conocemos, que con su plataforma de streaming de series y películas se llevó abajo a su primer competidor, que era mucho más grande que él en ese instante, y que sin embargo, al no preocuparse por hacer algo distinto para sus clientes, para sus usuarios, terminó por darse cuenta muy tarde y les costó reaccionar hasta que tuvieron que irse a la quiebra. Hablamos de Blockbuster, por supuesto. Mientras que Netflix desde ese instante no para de hacer crecer y volverse más fuerte. Hoy en día ya sabemos cómo es, le salió la competencia con Amazon Prime, HBO Plus y bueno, ahora último Disney Plus también. Pero esto ya es otra historia. Lo que quiero llegar es, y por si no lo sabían, Netflix en su momento tocó fondo. Incluso se ofreció a venta al mismo Blockbuster y ellos no quisieron. Pero hubo un resurgimiento, por llamarlo, o una reingeniería de poder crear cosas nuevas con el fin de que su competencia no pueda con ellos. Y comenzaron primero a conocer a sus clientes y a partir de ello crear lo que conocemos, que es Netflix para todos nosotros. Entonces, si tú estás muy interesado en hacer un cambio o mejora así de pequeño en tu propio proyecto, en tu trabajo, en tu área, algo que podemos utilizarlo el día a día es hacer un brainstorming, sin censura, con personas que saben poco o nada de lo que se va a hablar, porque entonces te empiezas a dar un montón de ideas libres y de ahí ir sacando algo diferente. Pero con las personas adecuadas que cuenten con un pensamiento libre para poder aportar nuevas ideas. Por otro lado, también está reformular el problema. Habitualmente pensamos que los clientes tienen una necesidad determinada y creamos un producto para este cliente. Hasta que empieza una empresa y de la nada o un competidor tuyo saca un producto que no es muy innovador, pero sí le dio un enfoque distinto y empezó a vender como loco. Y puedes decirte a ti mismo, esto lo pude haber hecho yo, ¿no? Por supuesto que sí, pero esa empresa ha sido capaz de conocer cómo ha cambiado la necesidad del cliente y sacar un producto para él. La otra vez, por ejemplo, estaba viendo un poco de la historia de Nespresso, de Nescafé, de Nestlé. Para los que no lo conocen, es una cafetera que le colocamos unas cápsulas de Nescafé y con un botón preparas un café, un cortado, un cappuccino, etcétera. Básicamente todo lo que es con café. Estas cápsulas, y con chocolate también. Lógicamente estas cápsulas son de ellos mismos, ¿no? A lo que quiero llegar es, e incluso también hay estas genéricos, a lo que quiero llegar es cómo una empresa ha llegado a revolucionar una industria como la del café. Con el espresso buscas una cápsula, la pones y en 30 segundos tienes tu café.
A diferencia de esas máquinas italianas que también son muy buenas, pero pierdes tiempo haciéndolos. Entonces, con este ejemplo se resuelve una necesidad diferente a ellos. Ellos no te venden el café, porque puede ser bueno o malo de distintas calidades. Ellos te venden el tiempo realmente. Por eso sirve de mucho también reformular el problema, detectar mejor qué es lo que quiere el cliente y cómo están cambiando las necesidades de ellos. Pero solo les estoy dando ejemplos de empresas, sobre todo las grandes. Y lo que es verdad es que al final conseguir mejores resultados también podemos conseguirlos en nuestro día a día, en nuestro propio trabajo, en nuestra propia vida personal. Pues como había mencionado, si hacemos lo mismo que el resto de nuestros compañeros, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Les voy a contar una experiencia de un amigo cercano. Tengo un amigo que trabaja en una empresa grande. Hizo un MBA porque quería ascender dentro de su empresa y cuando empezó a hacer cosas distintas, de repente los compañeros suyos comenzaron a comportarse de una manera también distinta con él. Le decían de forma directa y también indirecta, sobre todo indirecta, que porque te metes con eso, que nos vas a dejar mal al resto. Era evidente, él estaba haciendo algo diferente, que por supuesto le iba a proporcionar en un futuro más cercano un resultado diferente que el resto de los demás, de sus demás compañeros. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo todos exactamente lo mismo que se les ordenaba. Pero esto no fue impedimento para que él siguiera aplicando lo que había aprendido y esto lo llevó a conseguir un mayor reconocimiento de su trabajo. Y esto es lo que quisiera que tú puedas llevarte. Y nada, simplemente haz las cosas diferente y obtendrás resultados diferentes. Suena cliché, pero wow, de verdad que es muy cierto. Estos resultados pueden ser a veces buenos o a veces no tan buenos. Es la realidad. A veces tenemos éxitos y a veces fracasamos, pero no pasa nada. Lo importante es empujar. Ahí y ver mis artículos relacionados con emprendimiento, negocios y tecnología. Suscríbete a mi lista de correos para que no pierdas las actualizaciones de lo que acabo de mencionar. Y nada, gracias una vez más y no olvides de aprender a ser feliz con lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com. ¡Te esperamos!